Tras 25 años en El Salvador, la organización no gubernamental Cristosal ha suspendido sus operaciones en el país ante la escalada de la criminalización de los defensores de los derechos humanos, la imposición de la ley de agentes extranjeros y la débil independencia de las instituciones. Su trabajo continúa en Guatemala y Honduras. Desde su arribo a la presidencia, Nayib Bukele ha desmontado los contrapesos institucionales a través de una serie de maniobras que incluyen la destitución de jueces, la concentración del poder, el uso político de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Cristosal ha enfrentado acoso legal y administrativo, espionaje, vigilancia de sus actividades y hogares, así como campañas de difamación. La detención de la abogada Ruth López no es un caso aislado y fue la punta de este ovillo, sino parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar a los defensores de los derechos humanos. López está presa por exigir transparencia y denunciar la corrupción. Como ella, muchas otras personas han sido criminalizadas por su labor o forzadas al exilio. Es el caso de Noah Bullock, director de la ONG Cristosal, que entiendo, Noah, actualmente estás en Guatemala. Así es, Jorge. Estoy en Guatemala desde hace 3 meses. ¿Cómo han sido estos 3 meses? ¿Cómo ha sido esta transición que han tenido que vivir? Pues yo, cuando llegué, recién llegado, hice una reflexión porque Cristosal colaboró con la evacuación humanitaria a muchas personas de Guatemala en un momento de criminalización. Entonces yo me decía, siento que he sido solidario con personas en el exilio, pero quizás no lo suficientemente simpatético, porque la verdad que es duro. El exilio es una violencia política dirigida a la persona, pero también su familia y manda un mensaje a la sociedad cuando uno tiene que huir por su conciencia, por su trabajo, por su forma de pensar, manda un mensaje de sentir no será posible, ya no es tolerado en el país. Estamos hablando de la cultura del miedo. Así es. En El Salvador, pues muchas personas celebran que el presidente tiene tasas muy altas de popularidad, pero en las mismas encuestas indica que mayorías en El Salvador tienen miedo de expresar una opinión no alineada con el presidente. Y una encuesta reciente, incluso la mayoría de las personas que creen que pueden sufrir una represalia por expresarse o criticar al presidente, creen que la primera consecuencia puede ser la cárcel. Entonces sí, en El Salvador hay un ambiente de terror. En las últimas semanas, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, propuso y aprobó sin debate en la Asamblea Legislativa una reforma constitucional que le permite la reelección indefinida. Reescribió la Constitución a favor de aquel que se ha de llamar, y ya no en broma, el dictador más cool del mundo. Sí, así es. Y viene detrás de una escalada represiva dirigido a silenciar a las voces críticas, casi como siguiendo el manual del dictador, ¿no? Silenciar y luego buscar perpetuarse en el poder. El gobierno dice que la reforma era para devolver el poder a la población, pero en realidad lo que vemos es que quienes salen favorecidos es el grupo élite familiar de los Bukeles que ahora domina todo. Es curioso porque la estrategia de seguridad de Bukele se ha granjeado admiradores en la región y cierta imitación de parte de presidentes como los de Costa Rica y Ecuador, pero a su vez también hay un paralelo con Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua e inclusive con Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, es innegable que hay un cambio en el tema de seguridad, pero nosotros creemos de que los salvadoreños merecemos algo mejor que vivir sometido a pandillas o una dictadura. Es totalmente falso, Jorge, la idea de que es necesario entregar su democracia y sus libertades a cambio de la seguridad. Incluso en la experiencia salvadoreña, el presidente anterior a Bukele logró reducir homicidios más que el presidente Bukele. Ese es un hecho estadístico histórico olvidado. Y también preocupa mucho que el presidente Bukele en su primer etapa logró controlar la seguridad pactando con pandillas, según investigaciones de fiscales de Estados Unidos. Y esto fue un pacto que implicó un beneficio político para él y su partido, pero costó sangre. En informes periodísticas el mensaje que mandó representantes del gobierno a los líderes de la pandilla era si no hay cuerpo, no hay delito.
y esa época se caracterizó con muchas desapariciones forzadas, ¿verdad? Y luego en el estado de excepción, eh, más de 86,000 personas han sido detenidas de manera arbitraria. La desaparición ha sido la norma. Muchos de estas familias no saben si siguen vivos o muertos después de 3 o 4 años de detención y nuestra organización ha documentado patrones sistemáticas de tortura que ha producido la muerte de más de 400 personas. Y Jorge, creemos que es mucho más, es solo lo que hemos podido documentar. Entonces, la política de seguridad del presidente Bukele ha implicado el regreso a la dictadura, pero también a las violaciones masivas de derechos humanos. ¿No piensan que más integrantes de Cristosal pueden ser encarcelados como Ruth? Pues la decisión de reubicarnos fue precisamente para evitar ese escenario. Decidimos de que no le servimos a nadie, incluso a nuestros colegas presos políticos en El Salvador, si nosotros también estamos presos. Entonces, para continuar, para defender a nuestros presos políticos, para continuar acompañando a las víctimas, nos reubicamos. La gran excusa de Bukele es el estado de excepción, que se lo van renovando. ¿Y pensás que se va a instalar como una práctica cotidiana, digamos? Ya lo es, ya lo es. Creo que esa es una gran advertencia para las personas que siguen su canal en YouTube. La excepción se vuelve la norma. Muchos presidentes autoritarios se manipulan situaciones de emergencias para estirar los límites de poder y normalizar los abusos, pero esto nunca es temporal. En el caso de El Salvador, ya mencioné 86,000 personas, entre ellos muchos miles de inocentes. Y en esta misma semana incluso se aprobó una nueva reforma para ampliar 4 años más la etapa de detención administrativa en la investigación. Es decir, que la norma en El Salvador es detener, luego investigar, y lo que se ha ido es cambiando las reglas de juego para nunca más soltar a las personas. A mí me preocupa de que estas personas que han sido detenidos y ahora son testigos a torturas y ejecuciones sistemáticas en centros penales, pues nunca la van a dejar libre. Hemos visto en los casos de que muchas personas fueron detenidos sin pruebas, o sea, por nerviosismos cuando un soldado lo estaba deteniendo en su casa. Esa es la prueba que le tienen. O ahora están tratando de generar juicios masivos de más de 1,000 personas, todos acusados sobre la base de un testigo criteriado que muchas veces es un expandiero señalando por dedo a cientos de personas. Entonces sí es muy preocupante y debo mencionar que estas excepciones y las reformas al Código Penal y al debido proceso ahora son las mismas excepciones que se aplica a Ruth, mi colega, y otros defensores de derechos humanos presos. Este, por ejemplo, las etapas de detención administrativa están incomunicados en los centros penales. O sea, Ruth ya no tiene acceso a la visita familiar ni de sus defensores. Son medidas de excepción que fueron prometidos para combatir a grupos terroristas, no a defensores de derechos humanos. ¿Qué cargos tiene Rudes y por qué la detuvieron? ¿Por qué dicen que la detuvieron? Pues esa es una situación muy curiosa también, Jorge, porque recuerda que ella fue detenida a las 11:30 de la noche un día domingo. La sacaron casi de su cama en sus pijamas por engaños. No tenía orden judicial, de detención. Y le detienen acusándola de peculado, que es un delito que Ruth nunca pudo haber cometido, porque Ruth sí fue un asesor técnico al Tribunal Electoral en El Salvador, pero nunca manejó fondos ni contratos. Entonces es un delito, una acusación totalmente falso que justificó su detención. Luego de 15 días sin estar, o sea, estando detenido sin ser presentado ante un juez, le cambian, le modifican el delito y le acusan de enriquecimiento ilícita. En El Salvador, ese delito no procede de esa forma. Cuando una persona es acusado de enriquecimiento ilícita, es un proceso comenzado en la corte revisan las declaraciones de probidades de exfuncionarios y cuando detectan irregularidades, abren un proceso administrativo en que la persona puede aclarar la situación
y luego la corte decide si lo mandan a un proceso civil. Estos procesos nunca comienzan con la detención y una acusación penal. Sin embargo, en el caso de Ruth, sí. Entonces, estas irregularidades demuestran de que no está preso por haber cometido un delito. Está preso por su labor de defensa de derechos humanos y le están emitiendo un castigo anticipado. ¿Y cuánta gente está en la misma situación que no pertenece a Cristosal en este caso? Pues en esa misma escalada represiva se capturaron a 4 defensores de derechos humanos. Em, Uno fue un pastor de una comunidad que estaba pidiendo ayuda al presidente y el abogado que representaba a esa comunidad, Alejandro Enríquez y José Ángel Pérez. Junto con Ruth fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Luego, días después de que Ruth fue detenido, un abogado constitucionalista que se llama Enrique Anaya, fue detenido. Y él era una persona que estaba abiertamente defendiendo ilegalidades de su detención. El presidente tuiteó una noche de que, después de la primera audiencia de Ruth, de hecho, de que criticar o atacar a personas que apoyan a su gobierno o trabajan en su gobierno puede ser un delito. 2 días después detienen en su casa a Enrique Anaya como una clara represalia por su crítica y denuncia a la persecución de Ruth López. Y hay un factor en este momento en el concierto internacional que es Donald Trump. Esto de enviar deportados justamente a la megacárcel de Bukele en El Salvador es una prueba de que Estados Unidos no va a colaborar justamente en esta causa. Es una situación triste porque sí, en años recientes Estados Unidos ha sido un aliado para las fuerzas democráticas en la región, para la sociedad civil, el periodismo, las organizaciones de derechos humanos. Pero con la llegada del presidente Trump se ha retirado de ese rol a nivel global y en el caso de El Salvador se ha aliado con un autócrata que ahora nos está persiguiendo. Sin duda, se sienten embalotonados, empoderados, quizás de Bukele, de actuar con mayor contundencia y represión sin temor de alguna consecuencia. Creo que se sienten muchos los autócratas del mundo que pueden gozar de un nivel de impunidad muy grande en este momento. Vos naciste en Estados Unidos y te nacionalizaste salvadoreño. Así es, la mitad de mi vida viví en Estados Unidos y la otra mitad en El Salvador. Y por qué? ¿Lazos familiares o preferencia por El Salvador? Yo fui a El Salvador para comenzar un voluntariado en Cristosal. Ujú. Y creo que compromisos, una cosa me llevó a otro y terminó siendo 2 décadas de vida. Y, y te has nacionalizado inclusive. ¿Cómo se siente interiormente esta situación? Y yo me imagino que estarás muy apenado, tanto por, bueno, por Ruth como por tus compañeros de Cristosal. Y yo no pasa un momento en que no sentimos la privación de libertad de nuestros colegas. Eso es duro. Duro también porque estar preso en El Salvador no es como estar preso en cualquier otro lugar. Las condiciones de los centros penales ya los mencioné. Em, Estar incomunicado, estar sin mucha posibilidad de ejercer una defensa son las razones que muchos decidieron huirse del país. Este, y claro, pues da tristeza ver cómo se va consolidando un proyecto autoritario como el régimen de los hermanos Bukeles. Es como regresar el país a los sistemas políticos autoritarios del pasado, ver nuevamente élites familiares gobernando sin límites, sin controles, sin transparencia, sin debate y por supuesto sin diálogo, como mencionaste. O sea, reforman la Constitución casi como que fuera un memorándum de casa presidente, sin discusión y en cuestión de minutos se modifica el sistema político para favorecer al régimen.
Entonces es duro porque la democracia en El Salvador en muchos lados era imperfecto y democracia es corruptible, ¿verdad? Pero la dictadura es corrupto por naturaleza, es brutal. Nuestras experiencias, nuestras historias colectivas, las dictaduras llevan a más corrupción, a inestabilidad económico, político, social, pero también las poblaciones sufren la pérdida de libertades, las atrocidades y los conflictos. Por eso hemos denunciado todo ese proceso de dictadura en El Salvador para prevenir lo peor. Y estamos esperando todavía que El Salvador pueda evitar que esto se va profundizando más. Han encontrado la vuelta para tener legitimidad democrática, aunque parezca mentira, que es lo que ocurre en Nicaragua, es lo que ocurre en Venezuela y es lo que ocurre lamentablemente en El Salvador. Noah, muchísimas gracias y ojalá se solucione todo esto. Muchas gracias, Jorge, por la cobertura y el interés. Un abrazo. Un abrazo. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.